Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, denominada Tutoría desde la Integridad Académica, a cargo del doctor Mario Guillermo de Anda Chávez. Agradezco la presencia de las y los docentes, tanto del nivel medio superior, superior y posgrado, así como del personal académico que nos acompaña. Yo soy Aida Ruiz Ramírez y estaré apoyando en la moderación de este evento. Enseguida daré lectura muy breve al currículum vitae del doctor Mario Guillermo de Anda Chávez. Cursó la licenciatura en Educación con especialidad en Historia y Civismo. Cuenta con la especialidad en Historia y Literatura de la época de la Revolución Francesa. Cuenta con una maestría y un doctorado en Educación. Y además ha realizado diversas estancias de investigación en Colombia, por ejemplo, y en Roma, en la Universidad Pontificia Salesiana. Como experiencia laboral, ha sido docente de varios niveles educativos, educación media superior, superior y maestría, tanto de universidades públicas como privadas. Se ha desempeñado como coordinador académico de estudios del área de humanidades en el Instituto Sapientia. Ha sido director de la secundaria y de la preparatoria del Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. Ha sido secretario académico de la Universidad Multitécnica Profesional, así como coordinador de posgrados de esta misma institución y director general del Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. Ha sido secretario del Consejo Directivo a nivel nacional de los colegios salesianos. Actualmente se desempeña como director general de orientación educativa y vocacional de nuestra universidad. Bien, pues sin más, le dejo el uso de la voz al doctor Mario de Anda para que nos comparta su experiencia sobre este tema tan interesante. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primeramente agradecerle a la doctora Marta Magaña que me haya invitado y generado un poco de estrés con un tema que la verdad me puso a leer, me puso a reflexionar. A la doctora Marta Chávez también por elevar ese nivel de estrés también cuando me comenta que no va a ser solamente para tutores, sino que esta charla se abriría prácticamente a la comunidad universitaria, ¿verdad? Y a todos los que me precedieron también en esta charla, porque gracias a ello me permitió generar algunos temas, algunas reflexiones. Primeramente, me gustaría partir y generar un itinerario de lo que vamos a abordar el día de hoy. Empezaré con un encuadre, posteriormente haré algunas aclaraciones preliminares. Asimismo, tendré que hacer un acercamiento descriptivo, experiencial de la tutoría como quehacer esencial de la universidad. Posteriormente, hablaré de la integridad académica como principio rector del quehacer del tutor o la tutora. Y al final, estaré planteando algunos corolarios que resulten de esta reflexión. Bueno, primeramente, en el tema del encuadre, me gustaría comentar lo siguiente. Quiero contextualizar e introducir mi intervención con algunas preguntas, comentarios, ideas de lo que aquí se ha presentado, con algunos también de experiencias de tutores que también se han cuestionado y reflexionado respecto al tema, por ejemplo, ¿de quién son los derechos si el chat GPT escribe un ensayo académico, pero el contexto para su elaboración lo proporciono yo? En las últimas décadas, las preocupaciones sobre la incidencia de plagio en el ambiente educativo, de educación superior, han aumentado tanto como las facilidades que el Internet brinda a esta cuestionable actividad. Se suma a esta observación la frecuencia con la que los infractores parecen desconocer las implicaciones morales y legales de su actividad. Vista la creciente demanda y el surgimiento de lo que se podría denominar como una industria del plagio, vale preguntarse cuál es la verdadera capacidad para evadir los controles de autenticidad tradicional. Para Lisa Laines, quien desde Australia compró 2 papers de cada uno de los 13 sitios más populares entre los clientes regulares del servicio, luego lo distribuyó entre los profesores que creían estar evaluando trabajos fidedignos, la calidad de los servicios obtenidos es alarmante, pues se detectaron apenas 3 casos de plagio en una muestra de 26 trabajos. Además, la autora comprobó que alguna de estas entregas alcanzaron calificaciones distinguidas.
lo que acrecentó sus angustias previas. Si los servicios que prestan estas empresas, irónicamente, incluyen despistajes de plagio, los destinatarios finales pueden pasar por alto una conducta fraudulenta. Por otra parte, si tomamos en consideración que estas plataformas ofrecen desde sustitución de exámenes hasta elaboración de tesis, se puede especular que un individuo con recursos necesarios para contratarlas podría terminar una carrera universitaria, un estudio de posgrado, haciendo un esfuerzo académico mínimo, pero con un valor económico máximo. Hace aproximadamente 2400 años se escribió un diálogo llamado El Menón, en el cual se escribió lo siguiente en ese diálogo que sostiene Sócrates y el Menón. ¿Puedes decir, Sócrates, la virtud es enseñable o no es enseñable? ¿Se alcanza con la práctica? ¿Puede aprenderse? ¿Se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? Menón continúa diciendo, ser virtuoso era ser honesto, sensato, buen gobernante, valiente, y buscar cosas buenas como la riqueza, cargos públicos y fama. Sócrates responde, bueno, sí, pero ¿no agregarías que hay que obtenerlo todo justamente? Pues si se adquiere injustamente, no es una virtud, sino un vicio, dice el maestro, y Menón asiente. Qué triste es tener que recordar algunos valores básicos cuando una sociedad da muestras de deterioro, que empiezan a abundar evidencias de olvido o peor aún, de indiferencia en cuanto a la injusticia, falsedad o la falta de compromiso y responsabilidad, a la deshonestidad e incongruencia en el pensar y en el actuar. Una sociedad que ha edificado un altar a Pinocho, lo digo en el sentido metafórico, empleando la figura de esa caricatura inocente que cada vez dice una mentira y es deshonesto y le crece la nariz. Es generar una cultura basada en principios, si es que así se le puede llamar, que en muchas ocasiones determinan nuestro actuar, características de esta nueva sociedad que varios autores han dibujado en sus obras. Vivimos una sociedad líquida, poco sólida, sustentada en el relativismo y consumismo, que nos lleva a cimentar una ética en el tener y poseer más que en el ser, en la inmediatez y en el ya, porque esperar desespera y cuesta dinero y tiempo, que nuestro horizonte desdibuja o es opaco y aniquilador. Convivimos y sobrevivimos en un ambiente infoxicado que nos separa de la verdad como razón del ser y fundamento del bien pensar, donde las verdades a medias o falsas verdades es lo que más se consume y mejor se vende en el mercado global. Estamos decidiendo en el contexto de una ética centrada en el egoísmo, hedonismo, consumismo, relativismo y en una depredadora cultura de lo desechable, donde no solamente se botan y se desechan las ideas, las cosas, sino también las mismas personas, la verdad, la justicia y el bien. Esta es la realidad que circunscribe nuestras aulas, instituciones y procesos de formación, la cual nos pone de frente retos y desafíos como docentes y tutores. Quisiera hacer algunas aclaraciones preliminares. Con estas exposiciones, con estas charlas que anteriormente han presentado gente académica de aquí de la universidad, expertos en el área. Primeramente, tendría que decir, la clave de lectura y hermenéutica respecto al tema de la tutoría y la integridad académica es y debe ser el ser humano, como un ser racional y libre, al mero estilo kantiano, pues para él el hombre es un ser autónomo que expresa su autonomía a través de la razón y la libertad. Para ser autónomo el hombre debe usar su razón, que es por sí sola práctica y da al hombre una ley universal denominada la ley moral, la cual le permite tomar conciencia de su ser y actuar, legislar, orientar y decidir por la máxima que es la razón, más allá de una ley social. Es decir, partimos de que la tutoría y la integridad académica tienen como punto de partida y encuentro a la persona, como un yo pensante, que habrá de atravesar a ejercer ese acto propiamente suyo, haciendo uso público de su autonomía y libertad. Es decir, el sujeto moral. El sujeto moral es el sujeto
que da la libertad, que actúa y se conduce según la ley moral. Es decir, ser agente de autonomía no es otra cosa que actuar según la ley basada en la libertad. La universidad en sus funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión, siempre ha estado relacionada con el hombre, la ciencia y la sociedad. Es una institución que se encamina a crear conocimientos sobre bases sólidas, exaltación de valores humanos y el enriquecimiento de la cultura para el bienestar del ser humano. Eso es lo que permite generar condiciones para humanizar el conocimiento y por ende al mismo ser humano. Por consiguiente, la universidad como institución tiene un compromiso con y para la sociedad. Se debe educar para una sociedad más justa, inclusiva, sustentable, democrática, pero sobre todo sostenida en la verdad. Por ello, la universidad no debe olvidar su vocación a formar en la verdad, en la unidad, en la diversidad, en la bondad, es decir, en un carácter humanista, desechando toda postura o tendencia mercantilista, consumidora de ideas. Antes bien, la universidad debe generar las condiciones para investigar, producir, crear, innovar y transformar. Esa visión humanista de privilegiar el conocimiento como una herramienta generosa y generadora de bienestar como uno de los principios constitutivos de la universidad. Asimismo, la integridad académica va más allá de la integridad de la investigación y comprende otros campos que, si bien están relacionados, responden o deberían responder a las características propias de cada universidad. Por tanto, se precisa un nuevo concepto de integridad que sea más amplio que el de integridad científica, que apunta únicamente a la calidad en la producción del conocimiento científico, mientras que las tareas misionales de la universidad demandan atención en procesos de docencia, formación, no solamente académica y profesional, sino también con proyección social para una ciudadanía reflexiva, crítica y propositiva. En algunos encuentros y diálogos que tuve con académicos de esta casa de estudios, pude constatar que la idea de integridad académica es imprecisa, por lo que, al no tener un concepto de descripción estandarizada, se presta para interpretaciones y actuaciones académicas muy arbitrarias. Cada uno se conduce de acuerdo con lo que entiende e interpreta. Es decir, nos conducimos en la obviedad. Por lo que aquí se visualiza un reto que tenemos como universidad: consensar entre la comunidad universitaria qué entendemos y cómo nos vamos a conducir como docentes, tutores, tutoras, orientadores, orientadoras, investigadores, investigadoras, directores, directoras, administrativos. Es decir, todos los que formamos parte de esta casa de estudios desde la integridad académica. Para ello es fundamental generar espacios para hablar, analizar, reflexionar y discutir sobre la integridad académica. Discusión que, sin lugar a duda, debe estar basada en la pluralidad, en el conocimiento, los alcances y limitaciones desde la dimensión social. Es decir, tener como principio hermenéutico de interpretación y decisión lo relevante de lo público o bien común por encima de intereses privados o individuales. Por último, no por ello menos importante, precisar que la tutoría no debe entenderse como un apéndice incómodo al quehacer docente, una función impuesta o una actividad meramente administrativa que hay que realizar para cumplir, para atender un indicador. Lo primero que hay que decir con bastante claridad es: la tutoría es una función sustantiva al ser y quehacer docente. Es imposible entender a un docente sin ejercer transversalmente la acción tutorial. Ahora me gustaría acercarme y, más que hacer una definición, me gustaría hacer una descripción que me parece que es más completa, más amplia y sobre todo más rica de esta experiencia que tenemos dentro de la universidad respecto al tema de la tutoría. Y lo digo como un quehacer esencial en la misma universidad. De entrada tendríamos que precisar qué es la tutoría. En este momento, lo comentaba hace ratito, más que una definición, pienso que lo más prudente sería describirla.
Entiendo la vivencia misma de algunos colegas que han evidenciado en su quehacer diario como docentes acciones de acompañar, entablar interacciones personalizadas o grupales que le permitan al estudiante identificar su o sus estilos de aprendizaje, motivarlos, proporcionarles herramientas de afrontamiento ante situaciones personales o sociales, es decir, favorecen y refuerzan el desarrollo integral del estudiante y la realización de su proyecto de vida personal y profesional. Estas acciones cotidianas que muchos de nuestros docentes realizan sin ser nombrados formalmente como tutores, es lo que ha permitido que ANUYES desde el 2001 realice propuestas formales para las tutorías institucionalizadas a nivel universitario para el contexto mexicano, en funciones de las directrices de la UNESCO. Las estrategias que han surgido de esta trayectoria desde el 2001 y que ahora se asientan en la visión y acción 2030 de ANUYES, tienen como intencionalidad, primeramente, mejorar el sistema a nivel universidad, apoyar el progreso integral, también que permitan asegurar la calidad del sistema de educación terciaria, eso lo cita Romo. Para ANUYES es importante la integración de conceptos tales como cobertura, pertinencia, eficacia, desempeño de estudiantes, equidad, vinculados a su desarrollo integral en torno a la calidad o excelencia en un contexto de innovación educativa. Con los datos expuestos anteriormente, podemos permitirnos describir la acción tutorial en la universidad como un proceso de acompañamiento, de orientación académica y personal que realiza un profesor, tutor de manera intencional y metódica, que permite favorecer y reforzar el desarrollo integral del estudiante, así como apoyarlo en la construcción y realización de algunos proyectos de vida personal y profesional, favoreciendo la calidad, la pertinencia y la equidad del proceso de formación y educación de nuestros destinatarios, que son nuestros alumnos. Por otra parte, Ferrer entiende que la tutoría universitaria como una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y personal. La actividad del profesor tutor encaminada a propiciar un proceso maduro, permanente, a través del cual el estudiante universitario logra obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y sobre su entorno, dentro de planteamientos intencionales, de toma de decisiones razonadas, integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital por una institución educativa, que afianzan su concepto o su autoconcepto a través de experiencias vitales en general y en lo laboral, que despliega una serie de habilidades y actitudes que precisan el logro integral de su trabajo dentro de un proyecto de vida global. Bajo las anteriores características, resulta oportuno resaltar, identificar las siguientes dimensiones. Primeramente, tendríamos que enlistar la dimensión humana y personal. La formación universitaria debe implicar a la persona en su conjunto, de modo que suponga una experiencia de crecimiento no solamente intelectual, sino también humano, personal, social, ético, moral, etc. Esta visión global e incluyente, formativa, exige una perspectiva holística, integral y profunda del ser humano, el cual formamos y acompañamos, que permita responder a las exigencias formativas que trascienden la mera vinculación de aspectos académicos, sino que lo lleva más allá al tema social. Aquí es muy importante resaltar lo que decía Zabalza, y que tiene mucha razón cuando dice que hay que superar la creencia de que los estudiantes universitarios son personas adultas, que poseen la madurez necesaria para ser capaces de gestionar por sí mismos su proceso de formación, y que la institución debe limitarse a presentar una oferta atractiva. Lo anterior nos reduce la visión y misión que tenemos como formadores de generar las condiciones de posibilidad para que la potencialidad que le es propia al estudiante acontezca en una nueva realidad,
una nueva versión de sí mismo. No olvidemos que en el estudiante radica la insaciable necesidad de ser más de lo que es. Es decir, su potencialidad le permite, si hay las condiciones necesarias, de llegar a ser lo que aún no se es. Por lo tanto, la tutoría también entra en la dimensión académica. Permite cumplir los objetivos que marcan los planes y programas de estudio. Esta está integrada en los procesos docentes, permitiendo individualizar y personalizar en algunos casos, dar seguimiento y evaluar el desarrollo de aprendizajes, buscando mejorar el aprovechamiento escolar. Para ello es necesario diseñar e implementar acciones para que los alumnos estén en condiciones de conseguir el máximo aprovechamiento en su estancia por la universidad. La tutoría también tiene una dimensión profesional que está vinculada también con el tema social, que integra la interacción, ¿sí?, de orientadoras, de orientadores, que le permiten desarrollar y vincularse con el sentido profesional. Buscar dar seguimiento y acompañar para desarrollar un proyecto profesional con competencias profesionales y facilitar la inserción al campo laboral. Se enfoca en forma a estudiantes para la carrera profesional, pero sobre todo para una realidad que en definitiva es diferente a la que planteamos en el salón. Es donde los docentes, tutores, tutoras, acompañan al estudiantado para que la transición al mundo laboral no sea un desgaste emocional y motivo de crisis existencial. Por la percepción que tiene de que casi todo lo referido a la incorporación al mundo del trabajo profesional depende casi única y exclusivamente de decisiones y actuaciones de agentes externos, la suerte, los empleadores, los contactos de mis padres o de mis familiares. En este sentido, la acción tutorial en estos momentos y ante esa necesidad sentida por los alumnos ha de orientarse en la línea de propiciar los espacios para orientar al alumno a que asuma un papel activo, reflexivo y emocionalmente estable en su proceso de transición a la vida profesional, que asuma el protagonismo y tome el control de aquellos aspectos que aumenten la probabilidad de acceder a un ambiente laboral determinado en función de sus intereses vocacionales y personales. Es por lo que las universidades deben o tienen la responsabilidad de alinear las necesidades profesionales, los objetivos curriculares, los perfiles de egreso, los aprendizajes esperados y las estrategias didácticas a fin de contribuir a proporcionar en los estudiantes habilidades, aptitudes y actitudes reales y actual en el mercado del trabajo. Para ello, los comités o academias deben tener presentes los siguientes criterios al momento de tomar decisiones sobre los diseños o rediseños o adecuaciones a los planes y programas. Menciono algunas: la pertinencia de los programas, la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes con la realidad, la permanencia, como señala Sánchez, es decir, la inserción profesional no es tan solo la incorporación al mundo del trabajo en forma de un primer empleo, sino la consecución de la estabilidad en el empleo, es decir, alcanzar un trabajo suficientemente satisfactorio y dejar de invertir energía en la búsqueda de otro empleo. Todo esto nos lleva o nos debe llevar a considerar que la acción tutorial en la universidad no puede ser algo incidental o imprevisto, un compromiso meramente administrativo, como se pensó en el modelo de universidad napoleónica, donde la tutoría se entendía como un proceso burocrático administrativo, que se puede improvisar para salir del compromiso impuesto. Es decir, que se deje a la buena voluntad de los profesores. Todo lo contrario, la tutoría debe concebirse como una actividad medular en el quehacer de las universidades. Por lo tanto, debe ser sistemática, intencional, correctamente articulada y programada, porque gracias a ello se ha comprobado en la experiencia del trabajo del tutor o la tutora en las universidades la identificación, la prevención e intervención. ¿En qué?
en aspectos de necesidades especiales y específicas de estudiantes que enfrentan complejas y adversidades, condiciones de exclusión, estudiantes discriminados por orientación sexual, estudiantes con alguna condición de enfermedad y aquellos con evidente capacidad o necesidades especiales. En estos casos, la tutoría es un valioso instrumento para evidenciar la calidad de las instituciones, tanto en el ámbito educativo como formativo, como en el ámbito social, donde las instituciones de educación superior encabezarán los esfuerzos hacia sociedades más incluyentes y libres de exclusión y discriminación ante las adversidades. Aclarando que la tutoría no debe entenderse como una varita mágica que con un solo toque puede cambiar todo, cubriendo de manera inmediata todos los objetivos de la formación integral universitaria. Es verdad, no es una varita mágica. Sin embargo, puede constituir un valioso medio para desarrollar de una manera más eficaz algunas competencias más generales y difíciles de conseguir con el trabajo docente en el aula, que permita que los alumnos caminen por la universidad de manera más satisfactoria, en condiciones que favorezcan un aprendizaje más significativo, un clima favorable de respeto, tolerancia, inclusión, donde puedan buscar su identidad y autenticidad con muchas posibilidades de vincularse profesionalmente y emocionalmente en el mundo laboral. Dejo como reflexión para una buena decisión en lo sucesivo, donde no solo entendamos, ¿sí? Que es un tema solamente de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, sino de todos, que los tiempos que estamos viviendo parecen indicar que la necesidad como universidad debemos plantearnos el ineludible papel que desempeña la función tutorial en el ambiente de educación superior. Para ello es oportuno imaginar y repensar el ser y quehacer del tutor o la tutora para este nuevo ordenamiento social, cultural y educativo. Si afirmamos que la tutoría es una actividad y una función de todo profesor, en tanto concebimos el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso educativo que tiene como finalidad la formación integral del estudiante, podemos decir que la acción y la figura del tutor o tutora es fundamental para entender la misión formativa de las universidades, mediante la cual se incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su dimensión académica, intelectual, personal, emocional, profesional y laboral. Estas premisas son el preámbulo al tema de la integridad académica, como principio rector del quehacer del tutor en este ejercicio de servir como referente a los alumnos en su trayectoria académica para la universidad. Para ello es importante partir del principio de autenticidad que genera un modelaje testimonial. ¿Qué entendemos desde este planteamiento de integridad académica como principio rector del quehacer del tutor? Bueno, para introducirnos en este tema me permito hacer el análisis del siguiente, de algunos aspectos que por ahí estuve leyendo, de algunas estadísticas que me estuvieron compartiendo. Primero, Transparencia Mexicana estima que aproximadamente el 14% del ingreso promedio anual de los hogares mexicanos es destinado a pagos extraoficiales, lo cual equivale a más de 7 semanas al año dedicadas a trabajar para pagar la corrupción. INCO 2019. Con este dato podemos aventurarnos a decir uno de los problemas más graves que padece México y que también automáticamente se transfiere a las universidades es la corrupción. Una cultura caracterizada por la deshonestidad, las injusticias, la impunidad, es decir, por ser corrupta, logra penetrar en el ámbito educativo. Recordemos lo que decía Gasset, ¿verdad? El hombre es y sus circunstancias. Como dato que pondera lo que estoy diciendo, es lo que ha evidenciado algunas universidades, asociaciones y autores respecto a la deshonestidad y corrupción académica. Concretamente comento, más del 70% de estudiantes en instituciones públicas en la ciudad de Querétaro admitieron haber ofrecido respuestas a sus compañeros durante un examen. Esto lo cita Medina, Díaz y Verdejo. Más del 60% de los estudiantes de una de las universidades públicas de mayor prestigio en el país
admite haber plagiado material académico sin citarlo apropiadamente en algunas actividades académicas. UNAM, esto también lo cita la UNAM. Más del 70% de los estudiantes de pregrado de 2 universidades del sur de México admiten haber entregado trabajos realizados previamente por otros estudiantes. Cita Escalante, Ferrer, Ibarra, Uribe. Más del 60% de los estudiantes de licenciatura encuestados en una de las universidades privadas más prestigiosas con diferentes campus en el país dicen haber contestado un examen en línea con el uso de recursos, materiales digitales no autorizados. Ayala, Gaitán, Quintanilla y Domínguez. Y más del 80% de los estudiantes universitarios de una universidad privada del norte de México perciben actos de deshonestidad en el aula. A pesar de la situación que vive el país, nuestro estado y las universidades, resulta ilógico otro dato publicado por el World University Ranking. 14 de las universidades mexicanas mejor clasificadas, solo 3 de ellas tienen una sección en su página web institucional haciendo referencia a la forma como promueven la integridad académica. Otro dato contrastante es que la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, a la cual están afiliadas poco más de 100 universidades privadas en su sistema de acreditación FIMPES a través del desarrollo y fortalecimiento institucional, no tienen como criterio en su estándar de acreditación el despliegue de un programa de integridad académica. García Villegas y Franco Pérez argumentan que no es posible establecer una relación entre el vínculo de corrupción de un país y el nivel de deshonestidad académica en sus instituciones educativas, pero sí que la deshonestidad académica es una manifestación más de una cultura en la que resulta fácil y común romper reglas y que no valora la integridad que es debida. Por ello es imposible establecer una cierta relación entre una cultura cívica pobre y una deshonestidad académica. Este bozo de información que he presentado, valiéndome de algunos organismos, universidades e investigadores, nos permiten adelantarnos y decir, es urgente promover y construir una cultura de integridad académica en las universidades, que surja del consenso, diálogo de los intereses comunitarios y no individuales, de la objetividad y de la conciencia misma de los sujetos que formamos parte de las instituciones de educación superior. García Villegas nuevamente argumenta que no es posible establecer esta relación entre el nivel de corrupción de un país y el nivel de deshonestidad académica, pero sí que la deshonestidad académica es una manifestación de esa cultura. Después de lo anterior, hagamos un primer acercamiento al término de integridad, en latín integritas, totalidad, el cual se describe como congruencia o coherencia entre lo que pensamos, creemos, decidimos y actuamos. A menudo se usa la integridad junto con la ética, la cual sugiere que los valores y principios a los que uno se apega deben ser valores éticos. Algunos de los valores que suelen ser mencionados son la honestidad, la apertura, la rendición de cuentas y la confiabilidad. Si partimos de un presupuesto antropológico humano, diríamos que al igual que la integridad personal, la integridad académica es un concepto complejo y difícil de definir y describir. El término integridad o íntegro aluden a una cualidad de todo ser humano que no carece de ninguna de sus partes, a lo contrario, a su antónimo, ser corrupto, que hace referencia a aquello que no está completo o que alguna de sus partes no coinciden con el todo, que no da integridad. Por lo tanto, la palabra integridad hace referencia a la totalidad de la persona. Ahora entonces podemos decir que sin integridad una persona no está completa como ser humano, sobre todo. Esto implica para todos y para todas en instituciones, la situación profesional en la que nos encontramos, docentes, investigadores, tutores, orientadores, etc. Una persona íntegra es una persona entera, la cual indica que no está dividida, que es la misma tanto en su vida privada como en su vida pública. Habitualmente se entiende como persona íntegra aquella que permanece fiel a sus principios sin importarle las consecuencias, que es auténtica sin dobleces en sus
intenciones, que es coherente, que obra siempre a conciencia y que no evade sus responsabilidades. La reflexión anterior me permite decir con toda firmeza que si en las instituciones de educación superior y de otros niveles queremos lograr en sus directivos, o queremos lograr en nuestros directivos, docentes, administrativos, alumnos, una integridad no solo académica, sino en la persona misma, tenemos que apelar a lo más profundo del ser humano, que es la conciencia, e impulsar a actuar en consecuencia con ella, sabiendo que solo de esa manera optará por el bien y la verdad por encima de cualquier beneficio que atente contra su persona y la de los otros. Tanto la integridad personal como la integridad académica solo pueden ser posibles en un ambiente formativo, preventivo y no represivo. Porque si bien es cierto que las personas por temor pueden corregir algunos vicios, este actuar solo es consecuente a una respuesta estimulada por un castigo por la ley, pero no implica nada de conciencia, es decir, no hay una formación en su inteligencia y en su libertad. Sería muy desgastante para cualquier institución y empresa si sus integrantes solo actuaran o cumplieran la norma cuando se les está observando, cuidando y supervisando. Es claro y evidente que aquí no hay coherencia y integridad, sino hay quien observa o cuide. Un docente puede actuar deshonestamente. Aquí agreguen todos los calificativos que se imaginan o que existan. Un alumno o alumna pueden copiar las respuestas de un examen. Plagiar una tesis, todo esto cabe en una cultura o sistema donde eso y más es parte de una cultura que lo ve con mucha naturalidad. Aquí se revela un gran compromiso que tenemos como universidad, como academia, como docentes, como formadores, como tutores, tutoras, orientadores, orientadoras. Formar a los alumnos en categorías que surjan de actos libres y conscientes, dejando de actuar por el temor o el castigo, derivado de una norma escrita o una ley o reglamento. Formar y acompañar a los alumnos en su proceso formativo durante toda su trayectoria universitaria para hacer de ellos personas idóneas para responder desde su profesión a una ciudadanía comprometida y responsable. Para Lonergan, el hombre solo es consciente de sí mediante sus actos, ya que solo de esa manera el ser humano delibera, juzga, elige y decide sobre un bien inteligible, bueno y verdadero que le favorece como persona y como ser social. En ese mismo contexto lonerganiano, la universidad, si quiere lograr cambios conscientes y no movimientos mecánicos de la conducta, tiene que generar conocimientos sólidos y ponderados en la verdad en varias dimensiones y direcciones, pero un conocimiento fundante que permite ser cemento que aglutine otros conocimientos y respuestas libres es el conocimiento de sí mismo. Lograr una autoapropiación, es decir, una apropiación reflexiva en todo aquello que sucede cuando las personas conocen y actúan, porque en la medida que una persona sea consciente de sus propias operaciones, ¿sí? Hablo del alumno, hablo del docente, y cualquier ser humano está en posibilidades de trascender, descubriéndose como sujetos en camino de búsqueda permanente a la autenticidad y la coherencia. En este contexto es donde la integridad personal y la académica del docente, tutor, tutora universitario adquieren una importancia crucial. ¿Por qué? Lo digo. Vamos a concluir describiendo con algunas notas que se fueron recuperando en este caminar de no solamente de esta charla, sino también de los anteriores doctores que me precedieron, maestros, maestras. Tiene que ver, primeramente, decir que la integridad tiene que ver con los valores de congruencia y honestidad. Es una cualidad propia de los seres humanos, relacionada con los principios de verdad y justicia, y con la integridad de la persona y su actuar en cada uno de los ámbitos donde se encuentre, lo cual permite que una comunidad, sociedad y estructura funcionen correctamente. Dentro de la ética del deber,
¿sí? Desde la perspectiva kantiana, se deducen los principios morales universales, defendiendo el deber como la expresión de la voluntad por hacer el bien independientemente de los propios intereses. Si se relaciona el plagio con este concepto, nos percatamos de que este acto no cumple con las características de un principio moral. Bajo esta premisa se puede concluir que el cometer actos de plagio atenta también contra la dignidad humana. La integridad personal es fundamental para el docente, tutor, tutora, universitario, ya que establece la base de su relación con los estudiantes y la comunidad académica. Un docente, un tutor, tutora con integridad personal, académica, actúa con honestidad, ética y coherencia entre sus valores y sus acciones. Esto se traduce en un ambiente de confianza y respeto mutuo que fomenta la participación de los estudiantes, pero sobre todo la confianza para dejarse acompañar. Además, la integridad personal del docente, tutor, tutora, se refleja en su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes. Un tutor o una tutora íntegro muestra empatía, escucha activa, promueve la diversidad de ideas, creando un entorno inclusivo donde los estudiantes se sientan valorados y motivados para alcanzar su máxima potencia. La integridad académica del docente, tutor o tutora universitaria se relaciona con su responsabilidad de mantener altos estándares de calidad y ética en su labor educativa. Los tutores o las tutoras con integridad académica evitan el plagio, la falsificación de datos y cualquier forma de mala conducta académica. Esto garantiza la validez y credibilidad de la enseñanza y la investigación, formando profesionales íntegros y éticamente conscientes. Además, la integridad académica del tutor o la tutora universitaria implica estándares actualizando en su campo de conocimiento y promover la investigación y el pensamiento crítico. Los docentes deben fomentar el espíritu de investigador en los estudiantes, impulsando la generación de nuevos conocimientos y la adaptación a los cambios constantes de la sociedad. Todo desde una autoapropiación de su propio proceso de pensar, actuar, juzgar y decidir. Queda claro que no podemos entender integridad personal e integridad académica por separado, sobre todo en un contexto donde la realidad de la era digital ha facilitado el acceso a información, pero también ha dado lugar a prácticas académicas deshonestas, como el plagio. Es aquí donde los tutores, tutoras deben ser modelos a seguir en el uso ético de las tecnologías y educar a los estudiantes sobre la importancia que tiene en cada uno de nosotros nuestro talante ético, que oriente y regule nuestro actuar personal, académico y social. Porque el panorama actual demanda profesionales con habilidades socioéticas, sociocríticas y socioemocionales. Los docentes tutores universitarios tienen la responsabilidad de formar no solo profesionales calificados, sino también ciudadanos responsables y comprometidos con los valores sociales. La integridad personal del docente, tutor o tutora se convierte en un referente para los estudiantes que buscan inspiración y guía en su formación integral. Por eso es importante conceptualizar e implementar la integridad académica en el espacio universitario. Recordemos que una de las principales funciones de la universidad es formar de manera integral todas y cada una de las dimensiones del ser humano que le permitan adaptarse a nuevas situaciones en las que el alumno o alumna debe ser capaz de generar un aprendizaje y una respuesta deliberada, específica para cada momento y situación. Entre esos aprendizajes que debemos instrumentar y fortalecer al estudiantado, desde la tutoría se encuentra la incertidumbre y la tolerancia, según lo planteaba Edgar Morin en este libro de los 7 saberes. Asimismo, seguir trabajando con el respeto, la capacidad para resolver problemas en comunidad, tener una actitud crítica, un pensamiento complejo que permita leer, entender e intervenir en diferentes contextos y circunstancias, fomentar la investigación, la innovación y el emprendimiento responsable y solidario. En este sentido, podemos definir al tutor como el docente que incide mediante la tutela en la formación integral, humana, académica, científica y profesional de un estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje. Concretamente, esto citado por Ferrer.
Concluyo diciendo que acompañar en la educación desde la perspectiva de los docentes, tutores y tutoras es hacer operante una filosofía y no una ideología, es decir, hacer obrante una concepción de ser humano, de sociedad, donde sean factibles un conjunto de valores que permitan desarrollar todas las potencialidades de la persona de manera auténtica. Aquí cabe otra pregunta que obligadamente tenemos que hacernos. ¿Cuál es la filosofía que se está haciendo operante en nuestra institución, la cual orienta el quehacer de la docencia, de la investigación y de todas las decisiones y respuestas que damos y que devengan de ella? Signer dice que las universidades se han aliado con el mercado y con la misma sociedad en el cometido de entrenar en vez de educar. Lo peor sería que cayéramos en un adiestramiento que reduzca el comportamiento del ser humano a un estímulo meramente externo, donde las respuestas sean meramente mecánicas, inconscientes, donde la decisión no implique compromiso y responsabilidad, donde pensar sea un acto de reproducir y consumir y no construir, donde se confunda la conformidad que da la laxitud con la originalidad que genera ser auténtico y actuar en conciencia y consecuencia con nuestra libertad. Las universidades no tendríamos que dedicarnos a la persecución de estudiantes, catedráticos y personal administrativo que hacen trampa, mienten o cometen algún acto injusto. Lo importante es educar en una cultura de la integridad y no para identificar todas las maneras en que se puede cometer fraude, porque el ingenio del ser humano da para eso y para más, sino para que las personas que integramos una universidad actuemos de manera autónoma y no solamente esquivando sanciones. De no asumir el tema de la integridad académica de fondo, es decir, transversalmente en la formación y no de forma o apariencia, las universidades nos arriesgaríamos a fallar en el cumplimiento de las expectativas legítimas que la sociedad tiene puestas en la actividad de sus egresados y egresadas, sin olvidar que se abre la puerta a un desempeño profesional mediocre. El docente, tutor o tutora, debe entender que acompañar en la educación de los alumnos es en el ámbito de la libertad, en la conciencia que tiene de sí y de los demás, en el diálogo con el otro y los otros, es decir, en comunidad. Es por ello que la universidad debe tener como base una sólida definición de filosofía que oriente su quehacer, que le permita justificar desde una axiología clara y dialogada su ser en un contexto social y cultural determinado, porque solo desde ese referente filosófico y axiológico debe surgir la estructura del currículum de la institución, entendiendo este no solamente como una organización de materias o temas, sino como la intencionalidad y finalidad formativa que se ve reflejada en su quehacer reflexivo, crítico, formativo y pragmático, que responde a la pregunta pedagógica y antropológica: ¿qué ser humano queremos formar y educar que le permita incidir y transformar humanamente esta sociedad? Porque definitivamente, sin ciencia no hay futuro, con plagio mucho menos. Educar de manera pertinente para transformar la dimensión individual y social. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Mario de Anda, por esta amplísima charla apoyada en filósofos que han aportado bastante al desarrollo del ser humano a lo largo de la historia. Bien, tenemos diversos comentarios. Le felicitan precisamente por esta bella disertación sobre el deber ser, y la integridad académica. Me permito tomar alguna de las preguntas. En este caso, el maestro Eduardo Molina pregunta: ¿quiénes deben brindar acompañamiento, incluso tutoría como tal, a las y los docentes tutores universitarios, tomando como base la integridad académica, en virtud de la amplitud del concepto, importancia, implicaciones, demandas y requerimientos concretos de la tutoría con los estudiantes? Yo creo que debemos generar una cultura, voy a partir de esto, de dejarnos acompañar. Y aquí viene un término para mí muy importante, que es el tema de la humildad como académicos que tenemos.
Si no sabemos o si no hemos experimentado el proceso de dejarnos acompañar, difícilmente vamos a poder acompañar a los demás. Digo, quiero ser muy concreto en este término, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros necesitamos, aprendemos, modelamos nuestro actuar en el acompañamiento con los demás. Este es un tema social. Yo creo que estamos en una universidad que debemos aprender de la gente que ha generado, no ensimismarnos, no pensar que nosotros sabemos todo, no, yo creo que desde el tema de la integridad tenemos que dejarnos y generar una cultura de acompañamiento, yo lo llamaría así, digo, a lo mejor puede haber otro término, ¿verdad? Pero yo lo llamaría así, y que todos seamos partícipes de este acompañamiento, porque yo ayer platicaba con los orientadores de educación superior en una charla que teníamos, les digo, ni lo nuevo es tan nuevo, ni lo viejo es tan viejo, término de un doctor que ya falleció por aquí, bueno, que estuvo mucho tiempo en la universidad. Tenemos que aprender de todos, ¿verdad? Y este acompañamiento debe ser en comunidad. Bueno, y él mismo pregunta, desde su experiencia en este marco de la integridad académica, ¿podría compartir algún caso concreto en donde esta labor tutorial haya sido exitosa? Y si es así, ¿a qué se debió, en todo caso? Yo digo, tengo 18 años en la universidad, prácticamente mi vida la he pasado como docente en el aula, conociendo y leyendo el libro más interesante que es el libro de nuestros alumnos. Hoy veo muchos aquí en pantalla que pasaron por ahí por las aulas, que aprendí con ellos. Digo, a lo mejor describir una actividad, no solamente, ayer también lo platicaba con alguien, no solamente en universidades, el acompañamiento lo he hecho también en tutelares, en centros de integración, en comunidades, digo, puede haber muchas experiencias. Yo creo que aquí el tema importante es algo que platicaba con la doctora Marta, y eso es muy importante, Marta Magaña, es el tema del modelaje. A veces nosotros somos muy injustos con nuestros alumnos y queremos dictar algo que nosotros mismos muchas veces no lo vivimos y no lo practicamos, ¿verdad? Decirle a un alumno que lea cuando a mí me está viendo con el celular prácticamente toda la clase, digo, se me hace un poco incongruente, se me hace un poco deshonesto. Decirle a un alumno que eso está mal citado cuando yo no tampoco hago una referencia exacta. Digo, la integridad va más allá del tema académico y lo quise acotar desde el principio. Yo creo que este tema tiene que ver con el tema del modelaje. Yo voy a poner mil casos, ¿verdad? Desde chavos de primaria, secundaria, preparatoria, que prácticamente me especialicé en chavos de educación media superior. Digo, no es complicado, sería como que detallar muchas cosas, pero con gusto, digo, por ahí, si me dan la oportunidad, después podríamos hacer a lo mejor un forito con casos que yo he visto, no solamente que yo, hay muchos maestros, muchos catedráticos aquí en la universidad que mis respetos con este tema de modelaje en el tema de la integridad académica, ¿verdad? Y no quiero mencionarlos porque a lo mejor se sentirían algunos, pero yo creo que podemos hacer un buen foro de buenas prácticas en esto. Muy bien, gracias, doctor. De hecho, la maestra Adriana Merino nos aporta que es sin duda un tema muy complejo y que no tiene respuestas sencillas o únicas y absolutas, ¿verdad? Entonces, considera que se debe trabajar dentro de las reuniones de academias en el ejercicio del trabajo docente cotidiano, ¿verdad? Otros participantes también valoran la parte socioemocional, justamente porque usted maneja las dimensiones, que no solo se debe manejar, no solo se debe atender la parte profesional y académica, sino también la emocional, ¿verdad? Por su parte, la doctora Marta también comenta, la doctora Marta Magaña, la compleja estabilidad socioemocional de nuestra sociedad tiene hoy en día un impacto abrumador en la formación de nuestros estudiantes en todos los niveles educativos, incluso nuestro propio desempeño docente. Nos recomienda trabajar juntos para mejorar las condiciones en que realizamos el proceso formativo. Y bien, pues todos los comentarios giran más o menos en torno a esto, a la sensibilización que debemos tener como docentes para trabajar con los alumnos y verlos como una persona completa, como bien usted dijo. Dice la maestra Annette, la tutoría no solo es observar y apoyar en cuestiones académicas, considero que va mucho más lejos, tener una empatía
y aunque no nos podemos involucrar de manera profunda para ver la parte emocional del estudiante, porque sabemos que hay que canalizarse a diferentes instancias a los chicos, dependiendo de la ocasión, pero sí es necesario estar pendiente de todas las dimensiones. La Sí, maestra yo por Inés, ahí, ajá, perdón, sí, adelante, adelante. adelante. No, yo por ahí digo, creo que hice mucho hincapié en entenderlo desde la parte antropológica del ser humano en todas sus dimensiones, ¿verdad? No puedo, o sea, no me cabe, pues, no concibo el entender solamente como al ser humano como un ser racional. Eso creo que no entra. Digo, claro, es una de las dimensiones, pero sobre todo el ser humano, pues, es emocional también, es social, es lúdico. Es un ser que juega, que se divierte, es un ser que convive, es un ser que piensa, es un ser, digo, con muchas dimensiones, ¿verdad? Entonces yo creo que el acompañar a una persona no es solamente acompañarla desde una sola dimensión, sino integrarla. Claro, también hay que ver los límites, los alcances que tenemos también como profesores dentro de una universidad, sobre todo que hoy en esta nueva normativa regula muchas cosas también de nuestro actual. Así es. Y ya de manera más práctica, ya para finalizar, la maestra Inés pregunta, además, digo, de la Dirección de Orientación Educativa y Vocacional, ¿qué otras instancias están disponibles en la institución para canalizar a los estudiantes de acuerdo a la necesidad que se tenga? Regularmente los orientadores y el trabajo de los tutores en los planteles, las dependencias, regularmente lo dirigen directamente aquí. Nosotros canalizamos a SWAP, ahí a la clínica, perdón, dependiendo el caso que sea, ¿verdad? Está también el tema de género, etcétera, etcétera. Está también el tema de los abogados, digo, hay diferentes instancias que nos apoyan y que colaboran de manera estructurada, de manera colegiada en atender ese tipo de casos. Pero regularmente los casos llegan directamente a la dirección y de aquí nosotros valoramos y tratamos de orientarlos. Algunos directores lo hacen directamente, ¿verdad? Llegan con dirección a las direcciones generales también, tanto de media como de superior, y bueno, ahí afortunadamente este diálogo cercano que tenemos ha apoyado bastante este acompañamiento de los alumnos, pero también de los docentes, del personal que constituye esta universidad. Bien, pues muchas gracias, doctor Mario de Anda. Comparto, le hago llegar las felicitaciones de todos los participantes precisamente por aportarnos tanto al tema de la tutoría y, por supuesto, la integridad académica. Voy a dar lectura ahora a la constancia que la Dirección de Personal Académico le entrega virtualmente. La Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Mario Guillermo de Anda Chávez por dictar la conferencia magistral Tutoría desde la Integridad Académica como parte de las jornadas académicas, el 6 de julio de 2023, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, Colima, México, julio de 2023. Firma la doctora en Arquitectura, Marta Chávez González, Directora General de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias, doctor. Bien, pues con esta última actividad finalizamos la conferencia de hoy. De parte de la doctora Marta Chávez y de todo su equipo, agradecemos a nuestro ponente, el doctor Mario de Anda, y a ustedes, todos los participantes que están presentes en esta mañana. Los invitamos a que sigan participando, ya estamos en la recta final, ya solo nos falta un día para concluir estas jornadas académicas que han estado tan dinámicas y tan interesantes en el tema de la integridad académica con la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos.